paralelo, la parte final es el revisar el triángulo de potencias. Por ahí en algunas unidades de aprendizaje ya se los han mencionado. Y lo dejé al final porque ya a estas alturas, pues la mayoría conoce que existen tres potencias. Estas tres potencias se grafican en el plano complejo que está en el lado derecho de la imagen. Déjenme darle acceso a alguien. García, le doy acceso, pero ya no tiene asistencia. Sí, pero gracias. Les decía que aquí del lado izquierdo está el plano complejo donde estamos representando las tres potencias que ya a estas alturas conocen. ¿Cuáles son? La potencia real como P, la potencia reactiva como Q y la aparente como S. Los que observaron y analizaron y han hecho los circuitos y han leído y han revisado cómo resultan todos los triángulos rectángulos que hemos analizado en relación a las corrientes, a las tensiones, dependiendo de si es serie o paralelo, y a las oposiciones o impedancia, se dan cuenta que en el eje de las X se grafica lo que es la parte real de un número complejo, en este caso es la P. Y en el eje imaginario, en este caso positivo, se grafica la Q, que es la potencia reactiva. Entonces, si está graficado de esta forma, quiere decir que P y Q son componentes rectangulares de la potencia aparente. Y aquí matemáticamente se comprueba que la potencia aparente, que también aquí es representada como un fasor, está conformada por la potencia real más JQ, que es la potencia reactiva. ¿Y esto qué me indica matemáticamente? Pues lo que hemos estado analizando. La aparente es la energía que se suministra, la real es la energía que se consume y la reactiva, la energía que se transforma o se regresa. Entonces, de aquí, resulta, si lo pasamos a polar, me da la resultante, que es la aparente, con su desfasamiento, que acuérdense que este ángulo θ es el mismo que se utiliza del resultado de calcularlo, si es circuito o serie con las caídas de tensión o con las reactancias y las resistencias, obviamente con el arco tangente, o si es en circuito paralelo con las corrientes. Entonces es el mismo. Este ángulo siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque recuerden que si le sacan la función coseno, pues es el porcentaje de energía que se consume, y esto es lo importante en un recibo que pagan de energía, ¿verdad? Bueno, entonces, si tienen la S, que es la energía que se suministra en forma polar, cis del ángulo, recuerden que cis se llama porque a la hora de conocer sus componentes rectangulares utilizan la función coseno para la parte real y la función seno para la parte reactiva. Y de aquí resultan las formulitas que ustedes ya se deben de saber así como por default de memoria. Aquí está. V por I seno de teta para conocer la potencia reactiva, V por I coseno de teta para conocer la potencia real. Y esto, si lo han hecho, es el pasar de forma polar a rectangular. Más que aquí es S y obviamente S lo puse antes, pero S ya sabemos que es V por I. Por eso resultan estas formulitas. Y este es el famoso triángulo de potencias. De aquí del plano complejo, pues lo sacamos, un paso del lado izquierdo, y es el famoso triángulo de potencias. Si recuerdan, los que lo hacen obviamente, hay ocasiones que les resultaba la potencia reactiva negativa. ¿Qué era eso? Pues que el ángulo estaba trazando a alguien. Si era un serie, estaba trazando a la tensión. Si era un circuito paralelo, estaba trazando a la corriente. Y le salía entonces su triángulo de potencias invertido. Pues es todo ¿cómo les diré? El concepto matemático de cómo resulta el famoso triángulo de potencias. No sé si alguien que lo revisó tiene alguna pregunta. Ya no, espero sus preguntas. Si no hay preguntas, voy a la siguiente porque, insisto, esto está en Classroom y pues creo yo que lo tiene. ¿No? Bueno. No, de esto nomás. Y el que sigue, esto les comentaba otros grupos que lo saqué de un libro,
corté y pegué, obviamente se nota. Y aquí tienen las formas diferentes de cómo se le conoce a cada una de las potencias. Por ejemplo, la potencia real también le llaman verdadera, activa o disponible para realizar trabajo. Incluso no sé si ya han empezado a ver en mantenimiento de generadores, en la parte de alternadores, obviamente, que, si mal no recuerdo, si no estoy equivocada, le llaman potencia útil también. Entonces son las diferentes formas que incluso esos nombres van definiendo lo que en realidad es esa potencia. La reactiva también le dicen, aparte de que transforma la energía, también le dicen potencia que se regresa a la línea. ¿Por qué le dicen así? Pues porque no se consume. Pero obviamente les decía a algunos grupos que en lo personal pues no estoy tan de acuerdo porque en realidad no se está regresando. Lo que hace es que la transforma. Pero bueno, así le dicen, se regresa a la línea. La aparente es así, todas la definen igual, la energía que se proporciona. Aquí se observaron, los que vieron las láminas o la información, no sé si se dieron cuenta que aquí, aparte de calcular la potencia real como V por I coseno de teta, también se puede calcular con la caída de tensión en R y la corriente en R, porque esta potencia, como está en el eje real, todo lo que hemos graficado en el eje de las X o real, son ya sea corrientes, tensiones, pero en resistencias, no sé si lo recuerden. Y también las resistencias las graficamos en el eje de las X. Entonces, por eso también se puede calcular VR por IR. Ojo, es VR por IR. Y la reactiva también se puede calcular con, aquí le ponen VX por IX, pero obviamente se refieren a las reactancias. ¿Sí? Puede ser VL por IL, VC por IC, o la resultante, dependiendo de cuando combinamos los tres elementos, la resultante, si es en serie, de VL menos VC, o si es paralelo, de IC menos IL, ¿sí? Aquí con esta, porque esta potencia es debida a las reactancias. Y aquí las dos formas de cómo también se pueden encontrar los triángulos de potencia, les decía hace rato, cuando les da la potencia reactiva negativa, pues quiere decir que el triángulo está invertido, si está hacia abajo, porque el ángulo es negativo. Y se dice normalmente que el factor está atrasado porque como la mayoría de los circuitos, las instalaciones están en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toman como referencia la tensión, aquí se ve, V, y hasta dice referencia. Y a partir de ahí, pues la corriente se encuentra atrasada, si es negativo. Y esto normalmente pasa en las cargas inductivas, por eso aquí ponen motor de inducción. Y se adelanta cuando tienen conectados, como dice aquí, motores síncronos o un banco de capacitores. ¿Qué es eso de un banco de capacitores? Pues es un conjunto de capacitores conectados en serie, en paralelo o mixto, para lograr obtener al final la capacitancia total, una capacitancia necesaria para la instalación que normalmente se usan para corregir el factor de potencia, ¿sí? Por eso aquí está ahora adelantado, le llaman factor de potencia adelantado. Entonces, los que lo observaron, leyeron, si tienen alguna pregunta. Le doy acceso, Ibáñez, pero ya sin asistencia. Bueno, ese es el famoso triángulo de potencias, por si algún día lo retoman, que creo yo lo van a retomar en instalaciones industriales, en algunas de subestaciones, donde me la pueden tomar, en plantas de emergencia. Maestra. Sí, dame. Bueno, esta es otra cosa respecto a lo que sigue, ¿no? Porque pues ahí es diferente forma de calcular ese Q y P, ¿no? No, no es diferente No, forma. que diga. No, estamos comprobando por qué se calcula como lo hemos estado calculando. Sí, sí, sí. O sea, no es diferente, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuál fue su pregunta? ¿Que si era diferente? No, no es diferente. Es igual, estamos comprobando lo que hicimos desde la primera vez que calculamos las potencias, que fue en el circuito tipo R.
O sea, yo nada más les di las expresiones y hasta ahorita estamos viendo por qué la real es por coseno de teta y por qué la reactiva es por seno de teta. Pues ahí se nota porque resulta un triángulo rectángulo y se utilizan las funciones trigonométricas para calcularlas. Pero no es diferente para nada. ¿Sí? Yo puedo cambiar mi presentación para empezar ya con trifásicos. Bueno, voy a dejar de presentar esto para presentar la otra. Que también ese material lo subí en Classroom y ahorita pues la intención es irlo revisando rápidamente y si surgieron dudas pues de una vez aclararlas. Y ya nada más dedicarnos a resolver problemas. Oh, espérenme. No se ha compartido, ¿eh? Pues déjenme otra vez. Así. Bueno, empezamos con lo que es ya el último tema y hasta aquí lo que vemos el día de hoy es lo que se va a considerar para la evidencia de trabajo del tercer periodo que terminando mi otra clase que tengo como a las 12 más o menos, abro el espacio para los que vayan a subir su evidencia de trabajo, ¿sí? Recuerden que es a partir de circuito RC serie, que fue el último que vimos en el periodo pasado, RLC serie y luego todas las demás combinaciones hasta lo que veamos hoy. Y recuerden también que se tiene que subir la retroalimentación, que son los resultados del segundo periodo. O sea, los errores que tuvieron ahí corregidos en su evidencia de trabajo. Bueno, entonces iniciamos con este tema que es circuitos trifásicos. La intención de esta información es solamente recordar algo que ustedes ya tuvieron que haber visto en alternadores trifásicos. La forma de obtener una onda senoidal, al inicio lo revisamos, que es una bobina, que también se le llama devanado, que está circulando dentro de un campo magnético, y entonces cuando va iniciando su movimiento, se va representando la tensión que se va generando o induciendo. Entonces, cuando no pasa por ninguna línea de campo magnético, pues tenemos 0. En el instante en que empieza a moverse dentro de ese campo, pues va incrementándose la fuerza electromotriz que se induce hasta llegar a un valor máximo, que es el momento donde pasa por la mayor cantidad de líneas de campo, sigue moviéndose, regresa a 0, sigue moviéndose, pero ahora pasa por otra polaridad. Si aquí pasó, vamos a suponer que pasó por el polo norte del campo, ya cuando se invierte la polaridad, quiere decir que está pasando por el sur, y otra vez hace lo mismo de 0, se va incrementando, pero en sentido o polaridad invertida, llega al máximo y así se va. Esto es cuando es monofásico. En el caso del trifásico, quiere decir que tenemos dentro de nuestra máquina, ya sea en el estator o en el rotor, dependiendo de si es campo fijo o campo móvil, eso ya ustedes se los detallaron en mantenimiento de generadores. Pero bueno, tenemos 3 devanados, ¿sí? En el instante que se mueven, no se mueven por separado, todos se mueven al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, cuando en el caso de la primera bobina está iniciando su movimiento dentro de un campo magnético, la bobina 2 está moviéndose ya dentro de un campo, pero con polaridad invertida, ¿sí? Y la bobina 3, también ya en ese instante que va empezando la V1, ya llevaba un movimiento dentro de un campo más intenso, por eso aquí está en un punto donde tiene un valor grande. Bueno, todo esto es en el instante que está iniciándose la observación de cómo se obtiene la onda senoidal. Entonces, hay 3 ondas senoidales aquí. Si nosotros
revisamos eléctricamente su diferencia de fase. ¿Qué es eso? Eléctricamente, cómo ocurren sus diferentes valores instantáneos. Vamos a considerar el inicio de cada una. La tensión 1 es la rojita, la 2 es la verde y la 3 es la azul. Bueno, cuando inicia la 1, a 120 grados eléctricos inicia la V2. Y a 120 grados eléctricos de V2 o 240 de V1 inicia la tensión 3. Estos son grados eléctricos. Recuerden que eso también se puede representar aquí en el eje de las X. Puedo poner teta, que en este caso es teta porque estamos hablando de ángulos. O puede ser T con respecto al tiempo, ¿sí se acuerdan? Bueno, pero esto quiere decir que en este instante sí hay tensión de las H en diferente momento, hay sus valores característicos o ceros o máximos, lo que ustedes quieran analizar. Pero entre ellas, los mismos valores instantáneos, entre ellas hay 120 grados de diferencia. Hablamos de cuando inicia V1, cuando inicia V2, cuando inicia V3. Pero también los podemos medir a partir de los valores máximos positivos. Entonces, entre aquí el rojito máximo, el verde máximo, hay 120 grados. Entre el verde máximo y el azul máximo hay 120 grados. O los negativos igual, debe de haber 120 grados. Bueno, esto es una representación senoidal. Ya a nivel superior, esto lo pueden trabajar con funciones senoidales, pero como ahorita van iniciando, lo trabajamos con fasores. Entonces, onda rojita, esta onda verde y esta onda azul, la representamos con flechitas, que si se acuerdan, así representamos un fasor, como si fuera un vector, que tiene magnitud, dirección, sentido y varía con el tiempo. O sea, ¿se acuerdan que es la diferencia de un fasor contra un vector? Que el fasor varía con respecto al tiempo. Entonces, si V1, que es la rojita, la tomo como referencia, ¿qué quiere decir? Que pues, a partir de ella voy a iniciar mi análisis. Quiere decir que si después de que inicia V1 represento V2, quedamos que su inicio es a los 120 grados. Entonces, ¿dónde la gráfico? Pues aquí a 120 grados de V1. ¿Por qué lo gráfico de este lado? Si ustedes recuerdan el sentido del movimiento de los fasores o vectores, el sentido positivo es hacia la izquierda. ¿Sí? O le dicen contrario las manecillas del reloj, o también le llaman antihorario, así le dice algunos maestros. Bueno, entonces, si esto se estuviera moviendo como manecillas de un reloj, como el de la hora, minutos y segundos, y se moviera hacia la izquierda, pues V1 va adelante, ¿no? Y atrásito a 120 grados va V2. Y después vendría V3, ¿sí? Y esto que tengo aquí es la representación fasorial de estas ondas senoidales que se generan en un alternador trifásico. Entonces, no sé si tengan preguntas de la primera diapositiva. ¿De la segunda? Bueno, vamos con la... Ay, vamos a dejar entrar. Sotelo, le permite el acceso, pero ya sin asistencia. Sí, pero... Bueno, ya en la siguiente, se trata de los tipos de conexiones que podemos realizar en un sistema trifásico. Estas conexiones pueden ser tanto de las fuentes de energía, que acuérdense que una fuente de energía es la que proporciona, pues valga la redundancia, la energía, y estos son los alternadores y transformadores, pues están entre paréntesis. Pero también podemos tener cargas eléctricas. Y recuerden que el análisis que hicimos de combinaciones de RLC en sí están representando cargas. Ustedes cuando empezaron a analizar las características de los diferentes alternadores,
tuvieron que haber conectado, así como lo hicimos nosotros en electrotecnia, cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas, porque todo lo que conecten debe de tener alguna de estas propiedades, si es que no dos. Entonces, por eso representamos como cargas eléctricas, y puse entre paréntesis R, L y C. Bueno, estas fuentes o cargas podemos conectarlas en estrella, que representamos con una letrita Y que parece una estrella y es similar a cómo se representa la conexión de los devanados o de las cargas. Entonces, la conexión estrella, ¿cómo se hace? Obviamente, si es un sistema trifásico, comento si ya sea alternador o transformadores, tienen 3 devanados que me representa cada devanado una fase. Entonces, ¿qué hacemos cuando conectamos en estrella? Aquí está. Estas bobinitas, si ustedes recuerdan, es como representamos la inductancia porque es una bobina. Entonces, representamos 3 bobinitas que me indican las 3 fases, ya sea del alternador o del transformador, obviamente trifásicos. Entonces, si estos devanados, físicamente, cuando ustedes revisan o van a conectar un devanado de transformador o alternador, tienen que identificar a lo que se le llama principio y final. ¿Qué es eso? Pues en dónde iniciaron la introducción o el diseño de la bobina y dónde termina ese enrollamiento o arrollamiento del conductor. Uno lo representa como principio final o con numeritos 1 y 2, pero es para saber que los nones, estoy haciendo una, ¿cómo se le dice? Como suposición. Vamos a suponer que los nones son los inicios y los pares, los finales, insisto. Inicio y final me refiero, o principio y final me refiero, cuando ustedes empiezan a formar la bobina, el primer punto que empiezan a enrollar sería el cablecito donde inicia, pues el inicio o principio, y donde termina de enrollar sería el final. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que una bobina se transforma la energía en campo magnético, o sea, produce o induce un campo magnético. Y ese campo magnético tiene polaridad, norte y sur. Entonces, esa polaridad depende de hacia dónde circula la corriente. Entonces, es importante que coincida en las polaridades de forma que se sumen los campos, no que se resten. Entonces, por eso es importante y no nada más se unen de forma arbitraria. Cuando ustedes lo hicieron de forma simulada, no sé cómo hayan hecho esta práctica, les tuvieron que haber dado un procedimiento para unir estos conductores o estas bobinas. Pero bueno, lo que a nosotros como electrotecnia nos interesa es que la estrella, ya sea de los principios o de los finales de las bobinas, o de los pares o de los nones, pero tiene que respetarse, que sean puros principios, puros finales, o puros pares o puros nones. Se unen y en esa unión sacamos un cuarto conductor que le llamamos neutro, ¿sí? Y los extremos que quedan libres son los que se van o se llaman líneas y se van a las cargas. Ajá. Entonces, ustedes físicamente, esperemos que ahora sí regresemos en agosto o septiembre, van a ver normalmente 4 conductores, que son pues las líneas y el neutro. Y es el que más se usa por esa flexibilidad que tiene de que se obtienen 2 diferentes tensiones. Aquí lo que a nosotros, para que este tema sea lo más sencillo, con que aprendan a identificar quiénes son los valores de línea y quiénes son los valores de fase, ya con eso de verdad es uno de los temas más sencillos que tiene la electrotecnia. Queda por sí todo es sencillo, ¿verdad? Pero este es el más, pero obviamente ya a estas alturas ya son más observadores y por eso todo se les debe de hacer más sencillo. Bueno, ¿qué vamos a identificar aquí? Primero, si observan, tengo líneas, una roja, una amarilla y una azul. Bueno, ¿qué están señalando el caso de la roja? Si observamos bien, un puntito viene de la línea A y el otro puntito donde termina la línea roja viene de la línea B. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues identificando la tensión de línea.
porque está entre línea y línea, por eso se llama VAB. La que sigue está entre la B y la C, les llamo VBC, entonces otra tensión de línea. La azul está entre la A y la C, por eso le llamo VAC, y es otra tensión de línea. Y aquí lo pongo, VAB es igual a VBC, igual a VAC, y se llaman tensiones de línea. Ahora las que están de color moradito, fíjense, todas vienen de una línea al neutro. O sea, esta viene de la A al neutro y le llamamos VA. De la B al neutro y le llamamos VB. De la C al neutro y le llamamos VC. Y si lo revisan con atención, nos damos cuenta que se está midiendo, porque es del neutro a una línea, se está midiendo solamente la tensión de una fase. Entonces aquí ponemos que VA es igual a VC, es igual a VB, es igual a VC y se llaman tensiones de fase. Luego, ¿qué otra característica tiene? Pues la intensidad de corriente. Si analizamos, vemos cómo es represento aquí las bobinas de un alternador o de un transformador, pues obviamente va a proporcionar energía. Entonces quiere decir que las corrientes de cada fase salen. Y si seguimos, por ejemplo, la IF1, que es la de la fase 1, porque aquí está la fase, por eso le llamo corriente de fase, si la sigo, no pasa por ningún nodo, aunque este puntito pareciera, no, este lo que hace es la unión del cablecito que va a sacar la línea. Porque recuerden que un nodo es la unión de 3 o más conductores. Aquí solamente estamos uniendo 2. ¿Sí? Entonces no es un nodo, solamente una unión. Entonces viene la corriente y sale. Entonces de la fase se va la línea y no pasa por ningún nodo. Quiere decir que entonces en el estrella las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea. ¿Sí? Y aquí los tenemos identificado. IF1 es igual a IF2, es igual a IF3 y se llaman corrientes de fase. Y A es igual a IB, igual a I6, se llaman corrientes de línea. Pero son iguales, ¿sí? Y esto lo anotamos de este lado. Y de fase es igual a I de línea. Y la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Quiere decir que está súper aprendido con alternadores porque me dijo su maestro que eso lo habían visto. Bueno, eso me dijo, quién sabe. La siguiente conexión, que es la delta, igual si ustedes ven el simbolito de bobina, estamos hablando ya sea de alternador o transformador trifásico, que tiene 3 devanados, 1 por fase, y aquí igual tiene un procedimiento para hacer estas uniones. No se pueden hacer así de forma arbitraria, ya, porque aquí esta es más delicada que la estrella, ¿eh? Aquí, si por alguna razón conectan mal, hacen corto. O la otra, se oponen los campos y no se genera nada, ¿sí? Pero por eso hay un procedimiento, insisto. Bueno, la intención de este es hacer una malla, unir una terminal de un devanado con otra, y en las uniones sacamos las líneas. Y fíjense, aquí esta unión sí es de 3 o más conductores. Entonces quiere decir que estos sí son nodos, porque hay 3 conductores uniéndose, ¿sí? Y ya de aquí me adelanto y me doy cuenta que donde hay un nodo, ya la corriente es diferente. ¿Y qué pasa? Pues si voy a ver que aquí, donde están las líneas, que se llama corriente de línea, si le ponemos flechita, la flechita, la puntita de la flechita, quiere decir que para esta línea A, tiene que ver la corriente, en este caso, de la fase 3 con la fase 1, entonces debe de ser una corriente más grande. ¿Sí? Entonces ya de aquí me doy cuenta que la I de fase va a ser más chica que la I de línea. ¿Cuánto? Pues raíz de 3 veces. Dije chica porque tomé la referencia de fase, ¿eh? Pero si hubiera dicho línea, pues me doy cuenta que la I de línea es más grande que la de fase. ¿Cuánto? Raíz de 3 veces la I de fase. Y las tensiones, si vemos la línea roja, amarilla y azul,
como si estuvieran en un riel, las pudiéramos correr así. Nos damos cuenta que la de línea, VAB, VBC y VCA, si las pudiéramos correr, por ejemplo, esta rojita, la corro hacia la izquierda, pues también estoy tomando la tensión que hay entre la fase 1, ¿no? Entonces, de aquí deduzco que ya sea si lo mido aquí donde está mi puntero, espero que lo vean, o la tomo aquí, es la misma tensión. Entonces, ¿qué pasa en este caso de la conexión delta? Pues aquí las tensiones de fase son iguales a la de línea. Y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Alguna pregunta? Hernández, le dejo entrar, pero es sin asistencia. Déjame ver, hay un mensaje. Ah, ok. Pues no se puede conectar, pues ya ni modo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profa. Sí, maestra. Dígame. Es raíz de 3 por IF, ¿no? ¿Sí? O sea, es la raíz de todo, ¿no? No. Qué O sea, bueno que lo comenta. Qué bueno que lo comenta. Porque hay muchos que se van con eso que me está diciendo. Por eso, si se fija, aquí lo separé. Es nada más la raíz de 3 por el valor de IF. Porque hay jovencitos que se me duermen y le sacan la raíz a 3 por IF. Entonces, ojo, qué bueno que lo pregunto. Es nada más raíz de 3, solito. ¿Sí? Igual en la de estrella, está separado de VF, es puro raíz de 3. sí, ok. Gracias. Pero nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿y a qué IF se refiere? ¿A la IF1, a la total? A ver, ¿en cuál me pregunta? ¿En delta? En... Ajá. A ver, en delta tenemos I de fase 1 es igual a I de fase 2, igual a I de fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya sea un transformador o un alternador, las bobinas son idénticas. ¿Qué quiero decir con idénticas? Son del mismo calibre, mismo número de espiras. Entonces, en el momento que se induce una energía, por eso aquí se representa así, las 3 fases tienen la misma amplitud. Son igualitas entre ellas, ¿sí? Solo que en el caso de la delta, la diferencia está entre la de fase con la de línea, no entre ellas. No sé si me explique. Y no hay una IF total. O sea, no vamos a calcular las 3 juntas. Lo podemos hacer matemáticamente, pero a ver si, qué modo que lo pregunta, porque se me ocurre una pregunta. Si estas dos son iguales, y obviamente entre ellas hay una diferencia de 120 grados eléctricos. Así como graficamos las tensiones V1, V2, V3, podemos graficar las corrientes también. Igual entre ellas, vamos a poner las fases, que es la que me está preguntando su compañera. IF1, IF2 y IF3 están 120 grados de diferencia entre ellas. Igual se graficarían así como una estrellita. ¿Sí? Si tengo el mismo valor porque entre ellas les decía que tienen las mismas características, vamos a suponer que tengan 100 amperes. Si sumo fasorialmente IF1, IF2 y IF3, ¿cómo lo sumaría? Serían 100 cis de 0 más 100 cis de 120 más 100 cis de 240. Si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, comprobar lo que les voy a decir, adelante, pues sería maravilloso porque entonces ya empiezan a deducir muchas cosas. Si ustedes suman esos 3 números que si se dieron cuenta se los di en forma polar, los tendrían que pasar a rectangular para sumarlos. Pero si hacen ese procedimiento, ¿cuánto creen que les va a dar? Ese sería el I total que me pregunta su compañera, ¿no? Porque me dice, ¿cuál IF? ¿La 1, la 2, la 3 o la total? Si sacan la total, ¿cuánto creen que les daría? ¿Alguien? 0. Les daría 0.
Por eso, en una conexión estrella que hay un cuarto hilo, que es el neutro, la corriente en el neutro, cuando esto está balanceado, ¿qué es eso de balanceado? Que tengan la misma corriente. Cuando tienen la misma corriente, en el neutro me da 0. Este sería la corriente que su compañera le llama como I total, que no es total, es la corriente del neutro. Pero si se desbalancea por alguna razón, ya sea que se abra, hay un corto o cualquier otra razón, toda esa corriente que sobra por el desbalance se va por el neutro. Por eso, si ustedes no lo han visto, pero algún día lo verán, el calibre del conductor neutro siempre es mayor que el que va a las fases. Por si llega a haber un desbalance, que sí lo hay, porque hay cortos o porque las cargas no siempre van a tener conectado al mismo tiempo todo, ya cuando es una casa-habitación, y se alimenta con un sistema, como les diría, por decir una manzana, con un transformador saca 3 líneas, porque normalmente el secundario está conectado a una estrella, saca las 3 líneas neutro, y cada usuario le da una fase diferente. Se desbalancea, pues, la corriente se va al neutro, ¿no? Entonces, por eso en las normas viene que el neutro siempre es un calibre mayor al que tienen las líneas. Y si mal no recuerdo, eso ya ustedes luego lo revisan, el mínimo creo que es calibre 10 en una casa-habitación. Por eso mismo, por si algún día se desbalancea. Pero entonces, regresando a la pregunta de su compañera, porque una vez me dijeron que de repente me salgo del... Pero no me salgo del tema, es porque como que lo quiero poner en contexto. Regresando a su pregunta, no es I total, porque insisto, la I total sería la que pasa por el neutro y la suma de las 3 corrientes igualita, suma fasorial, da 0, entonces no es total, es la I de fase. Esta es I de fase. Puede ser la 1 o la A, B, C, la 1, 2, 3. También no se casen con los numeritos. Cada libro, en lugar de llamarle fase A, B, C, le dicen 1, 2, 3, le dicen RST, W, X, Y, Z. Pero aquí lo importante es identificar, no importa que aquí le pongan Chana o Juana, lo importante es identificar quién es línea, quién es fase, ¿sí? Ahora sí aclaré su duda después de todo este contexto que hice. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Vámonos con, ahora las cargas. Esto que vemos aquí, por eso pusimos bobinitas, son de las fuentes, que puede ser alternador o transformador. Bueno, ahora vamos a analizar las cargas. Vamos a analizar las balanceadas, que es lo que acabo de comentar. ¿Qué es balanceado? Si es una carga, recuerden que tenemos una oposición a la corriente alterna que le llamamos impedancia. Y la representamos como Z. Como aquí estamos identificando las fases como A, B, C, que les decía que puede ser 1, 2, 3, H, I, J, K, bueno, perdón, H, I, J, lo que ustedes quieran. Nomás identifiquen las 3 fases. ZA tiene que ser igual a ZB, igual a ZC. Eso quiere decir que están balanceadas. Y aquí arriba lo dice, la impedancia de cada fase es la misma. Y hay que recordar, aquí abajo también lo comenta, que cada impedancia puede estar conformada por resistencias, reactancias inductivas, reactancias capacitivas o la combinación de estas. Ajá. Porque recuerdan que nosotros sacábamos al final siempre Z, no importaba si estaban serie, paralelo, como sea, al final sacábamos Z. Y esto es lo que aquí nos dice. Lo que hay dentro de Z puede ser cualquiera de las reactancias o resistencias, ¿sí? Y eso significa balanceado. Ahora las cargas. Igual que las fuentes, las podemos conectar en estrella o en delta. Entonces ya conectados en estrella, aquí estamos representando los rectangulitos blancos. Son las impedancias y nada más las representamos en número en forma polar, Z, y su ángulo de desfasamiento, ¿sí? Puede ser A, B, C. Y aquí si observan, a diferencia de la estrella del alternador o transformador, aquí las corrientes salían hacia las líneas. Y aquí, no sé si alguien lo observó, llegan. ¿Por qué? Porque pues está alimentando a la carga. Sin en cambio, aquí el I neutro sale. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que si estas 3 están balanceadas, la corriente en el neutro es 0. Pero si por alguna razón alguna de ellas
se abre, hace corto o se desbalancea, porque a lo mejor se conectan cargas diferentes, eso puede pasar y es muy común en el estrella. Entonces pasa aquí una corriente, que es la suma del desbalance de estas impedancias, ¿sí? Y la trifásica igual, la potencia, no, bueno, perdón, la conexión delta, es que me fui con el título, la conexión delta, igual estamos representando sus impedancias como rectangulitos. Aquí adentro puede haber RLC, están conectadas igual en delta, pero aquí se observan las corrientes. Si pasan por un nodo, o si vienen de un nodo, son diferentes las que hay en cada fase a la que viene de la línea, ¿sí? No sé si tengan aquí alguna pregunta o duda. ¿No? Y creo que esto, hasta aquí les mandé la información, si mal no recuerdo, hasta esta. Dicen, aquí están las tres potencias que no recuerdo quién me preguntó, no sé si Montes de Oca, alguien me preguntó. Las potencias que hemos estado manejando aquí, circuitos monofásicos, aquí, esto es lo que hemos estado manejando muchísimas veces. Y es más, hasta repetía la diapositiva cada vez que les ponían las potencias. Está la aparente, S, la real, P, y la reactiva, Q. Y las formulitas que siempre hemos empleado. V por I en voltamperes, V por I coseno del ángulo en watts, y V por I seno del ángulo en voltamperes reactivos. Esto es lo que hasta ahorita conoce. Ahora, como esto se presenta en las cargas, porque es ahí donde se consume la energía, si están balanceadas, o sea, quiere decir que tengo tres potencias monofásicas, ¿no? O sea, la trifásica son tres monofásicas. Entonces, ¿cómo represento la aparente? Pues 3φ, la real 3φ, la reactiva 3φ. Este simbolito se llama φ y se aprovecha para representar fase. Entonces tenemos la potencia aparente trifásica. La calculo con 3 veces BF y F, porque está balanceada. ¿Sí? Entonces, lo que me dé lo multiplico por 3 y ya tengo mi potencia aparente trifásica, o sea, 3 veces BF y F. La real, 3 veces BF y F coseno de teta. La reactiva, 3 veces BF y F seno de teta, pero si observan, es fase. ¿Sí? Es que identifiquen ya, estas fórmulas son iguales para delta y estrella, ¿eh? Lo que tienen que saber identificar es lo que les dije al principio, los valores de fase, ¿dónde están? Ya sea delta o estrella, identificar quién es el valor de fase y nada más aplicar la fórmula. Pero si utilizan valores de línea que están aquí a la derecha, es cuando se emplea el raíz de 3. Si es la aparente, es raíz de 3 veces BL y L. Potencia real, raíz de 3, BL y L coseno del ángulo. Reactiva, raíz de 3, VL y L seno del ángulo. Entonces aquí, insisto, nada más hay que ser cuidadosos que si es por 3, es porque está usando valores de fase. Si es por raíz de 3, es porque está utilizando valores de línea. Y estas son la forma de calcular y conocer las potencias en un circuito trifásico. Y aquí abajito me dice, en los dos tipos de conexiones, estrella y delta, tener cuidado de identificar adecuadamente los valores de tensión y corriente de fase y o de línea en cada tipo de conexión. Ya con eso, lo demás es muy sencillo porque ya lo han trabajado. En monofásico, pero ya lo han trabajado. ¿Alguna pregunta ya para empezar a hacer o resolver circuitos? No, maestra. No, bueno, ahora sí, estaba viendo cuántos entraron. De veras, porque creen que a lo mejor ya se van al título, ya para que entran, es la decisión más, ¿cómo les diré? Más errónea que toman algunos, porque para el ETS se pregunta todo el programa y las asesorías que se dan no son suficientes, porque aparte está muy pegado, espero que ya hayan visto el calendario, está muy pegado el extraordinario con el de a título, creo que nada más hay 3 días para inscribirse, algo así. Bueno, en ese tiempo no se alcanza a analizar o aclarar muchas dudas para el ETS. Entonces,
Siempre les he sugerido, no nada más en mi unidad de aprendizaje, en todas. Aunque crean que ya no pasaron, digo crean porque todavía pueden pasar, ¿eh? Aunque crean que ya no pasaron, pero no dejen de asistir porque de veras el que reciban clase o información de un tema es súper valiosísimo porque después todo se les junta. Pero bueno, este fue un paréntesis. Vamos a hacer el primer ejercicio que está sencillísimo. Este sí ya no lo subí. Es el primero, vamos a analizarlo y traer el procedimiento. El 1 y el 2 lo revisamos aquí, ya el 3 ya lo empiezan a resolver ustedes. Aquí fíjense, dice, ¿cuánta potencia consume un sistema trifásico? O sea, vamos a calcular la potencia real trifásica. Balanceado, si en cada línea circulan 20 amperes. Entonces, sí, de línea, 20 amperes. Alimentado con una tensión de línea de 220 volts. VL 220 volts. Y un factor de potencia unitario, o sea, FP igual a 1. ¿Sí? Como me están dando valores de línea, pues nada más para sustituir y que sea rapidísimo, utilizo la fórmula donde están involucrados los valores de línea. Entonces, ¿cuál es? Pues raíz de 3, VL y L coseno del ángulo. No importa, aquí si se fijan, no me dijeron si estaba conectado en estrella o en delta. ¿Por qué? Porque ya me estaban dando directamente el valor de línea y de la corriente y de la tensión. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué hago? Pues sustituyo raíz de 3 por 220 por 20 por 1, que el factor de potencia es 1. Entonces, aquí se observa que el raíz de 3 no afecta al 220 ni al 20, por el que me lo preguntó. Está por separado. Entonces, se hace la operación y da 7,621 watts. Se los dejo un ratito por si tienen duda y tienen preguntas. Horacio, le permito el acceso, pero ya sin asistencia. ¿Ya lo puedo cambiar? Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. Bueno, por ejemplo, si el factor de potencia fuera 20, bueno, supongamos, ¿no? ¿Tenemos que sacar el coseno de 20 o es por 20 otra vez? A ver, factor de potencia nunca es mayor que 1. Ah, ok. Siempre, si revisas sus notas, Ujú. siempre es de punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto 999 o 1. Es lo máximo, 1. Ah, ¿Por ok. qué? Porque me indica un porcentaje. Ok, ¿Sí? pero bueno, en el caso de que un problema imaginario viniera, si se tuviera que cambiar. Si es factor de potencia, repito, si le dan el dato de factor de potencia, no puede ser mayor de 1. A lo mejor usted está confundiendo que le den el ángulo. Ujú. El ángulo sí,
Le pueden dar 80, 50, 20, ahí sí le tiene que sacar coseno de 50, coseno de 60, del valor que le den. Pero sí, Ok. es una de las cosas que tienen que aprender a observar qué dato les están dando. Si el ángulo o el factor de potencia. Aquí directamente les dieron factor de potencia 1. Y a ver si se acuerda, ¿quién tiene esa característica de tener el factor de potencia unitario? ¿Qué carga? ¿Cómo? O sea, ¿qué carga tiene el factor de potencia igual a 1? ¿En dónde le dio eso? En algún momento lo dimos. ¿No se acuerda? Ya, para que no nos consumamos el tiempo. En las cargas resistivas. Ok. Bueno, nomás era eso, la duda. Sí, pero Muchas sí, gracias. eso, pero sí viene en sus notas, ¿eh? Es el primer circuito que vimos, el tipo R. Pero bueno, ¿ya puedo cambiarlo? Nadie me dice nada, ya lo cambio. El 2, ya está un poquitito más elaborado. Y aquí dice, cada fase de un generador trifásico conectado en delta proporciona una corriente de 100 amperes. Entonces, dice cada fase. Entonces, esos 100 amperes es la corriente de fase. 100 amperes, aquí está como dato. Con una tensión de 240 volts. No me dicen aquí si es de fase o es de línea, pero como es delta, pues es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pongo? Pues B de fase, 240 volts. ¿Por qué le pongo B de fase y no B de línea? Pues porque me están preguntando la tensión de línea. Entonces, B de fase. Fíjense aquí, Sotelo, y un factor de potencia atrasado de 0.6. Es lo que le decía, el factor de potencia va de 0 hasta 1, está entre esos. Entonces aquí tiene 0.6, pero ojo, es el factor de potencia, ya le están dando el factor de potencia directo. Aquí pongo factor de potencia, que es el coseno de algún ángulo, que me da 0.6. Ahora sí, dice encontrar tensión de línea, corriente de línea, potencia aparente trifásica y potencia real trifásica. Pues la primerita, que es la más sencilla. Como está en delta, la tensión es la misma, la tensión de fase que la tensión de línea, entonces pues aquí en el A dice VL es igual a VF igual a 240 volts. Ahora si la I de línea, como es delta, la I de línea es raíz de 3 y F, aquí sí lo puse entre paréntesis, para que no crean que la raíz se saca la I de fase, es por separado. Y sustituyo raíz de 3 por 100, me da 173.2 amperes. Me da un número más largo, ¿eh? ¿Por qué se los comento? Porque ahorita que lo comprobemos de las dos formas, uno no me va a dar exactamente porque aquí en raíz de 3 lo cerramos en 1.732. Pero obviamente es más, ¿eh? Pero bueno, no sé si expliqué lo que dije. Entonces aquí el sustituyo y ese es lo que nos da como corriente de línea. Si observan, obviamente es mayor que la de fase, ¿sí? La aparente tenemos 3 formas. Con los valores de fase es por 3. Entonces sería 3 por 240 por 100. Me da 72,000 voltamperes. Como es un valor muy grande, lo puedo indicar en kVA o kilovoltamperes. O sea, 72 kVA. Pero también lo puedo calcular con valores de línea, que es raíz de 3, VL y L. Sustituyo raíz de 3, sigue siendo 240 porque acuérdense que es la misma BL que BF. Pero aquí debo de poner la IL, que es 173.2. Y haciendo las operaciones me da 71,997 voltamperes o 71.997 kilovoltamperes. ¿Sí? Aquí es donde les digo que por 3 unidades de diferencia, porque aquí no pusimos todo lo que da raíz de 3. Otro inciso que es potencia real trifásica, igual lo puedo calcular con valores de fase, 3 veces BF y F coseno de teta, o sea, 3 por 240 por 100 por 0.6, me da 43,200 watts o 43.2 kilowatts.
Y si lo quiero calcular con valores de línea, raíz de 3 VL y L, coseno del ángulo, raíz de 3 por 240 por 173.2 por 0.6 da 43.198 watts o 43.198 kilowatts. Se los dejo para que lo revisen y si hay dudas pregunten. Y ahora sí, el que sigue ya empezamos a poner participaciones. Estos circuitos son un poco más complejos, ¿no, maestra? Según yo, no. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a resolver, empezamos a trabajar con las potencias, empezamos a trabajar con las impedancias, corrientes, etc. Y aquí se observa, haga de cuenta que siguen siendo circuitos monofásicos, pero en este caso 3 veces. Cuando está balanceado, insisto. Entonces, lo que les sugiero siempre es que nada más con que sepan identificar los valores de línea y los de fase, según yo, está más sencillo. Porque aquí, pues, ¿No sencillo? sí, claro. Aquí, ¿cuál es el problema? El identificar los valores que les están dando. Ahorita vamos a hacer un circuito, el que sigue. Bueno, a ver si me adelanto. Aquí, si usted ya aprendió en estos, pues yo digo que los empecé a presionar a que fueran analíticos desde el tercer semestre. Claro que pocos me hicieron caso. Aquí nada más la clave está en que identifique valores de línea y valores de fase, y ya. Lo demás es pura sustitución en formulitas que no tiene que estar analizando, sacando, sumando, restando, nada. Ah, no. Nada más hay que identificar, y eso, insisto, si usted lo hizo desde tercer semestre, pues hay muchos muchachos de este grupo y de los demás que ya son bien analíticos, ¿eh? A lo mejor no todos, pero de que los hay, los hay. No, no lo hice desde el tercer Pues semestre. no, pero no es tarde, ¿eh? Porque pues, en algún momento usted tiene que serlo por la carrera que vaya a continuar estudiando, Sí, para sí, la que sea. Pero insisto, no es tan, según yo, si me lo pregunta a mí, pues según yo, están fáciles, son más fáciles. Pero bueno, ya usted, dependiendo de su habilidad, me dirá si están más difíciles o no. Y Pero dice bueno, que este es el último tema del semestre. Sí, porque acuérdese que el jueves ya es la evaluación del tercer periodo. La ¿Y va a evaluación venir esto? Claro. Ah, bueno. Si no, ¿Va a ¿por qué dejar cree que lo práctica de este subí? tema, maestra? No, ya no nos da tiempo. ¿Se acuerda que íbamos a hacer una práctica por equipo hoy? Pero como hubo la junta de información sobre el regreso a clases presenciales precisamente el jueves, por eso le subí la información a Claro. No sé si ¿Regresamos ya el jueves sí. o ¿Mandé? regresamos el jueves? Ay, cómo me están poniendo atención. Que el jueves pasado, si se dio cuenta, a lo mejor ni se dio cuenta, no tuvimos sesión porque fuimos a una junta de información sobre el regreso presencial el jueves pasado. Entonces, por eso ahorita estamos analizando el tema que teníamos que haber visto el jueves. ¿Ahora sí? ¿Me expliqué? Sí.
Pero no regresamos el jueves, ¿eh? Ya ven, Dios mío, ¿qué les pasa? ¿Y qué dijeron en la junta, maestra? Los van a citar a los papás para que, como son menores de edad la mayoría, los papás son los que deciden si los mandan a clase o no, y eso va a depender de si tienen transporte privado o van a tener que utilizar el transporte público, que es un poquito más riesgoso. O sea, híjole, es que está bien difícil el asunto. Ya escucharon que ya de los que regresaron ya hay, por lo menos ayer me enteré, 3 contagios en escuelas que regresaron. Entonces está bien difícil, pero bueno, aquí ya se va a dejar a la decisión de los papás. Claro que se van a tener muchas medidas sanitarias y que no vamos a estar todos, o sea, va a estar escalonada las clases para que ustedes no todos los días estén presentes. Y no todas las unidades de aprendizaje se van a dar presenciales, o sea, esa información se las van a dar, pero los tienen que citar, no sé si ya lo citaron, eso sí, lo ignoro. Pero bueno, vamos a regresar ahora sí a nuestro tema, si no nos va a dar tiempo. Porque siempre consumo mi tiempo platicándoles todo menos de la clase. Bueno, aquí está el 3. Ahora sí, vamos a ver quiénes les falta la participación. Nos quedamos en Aguilar Vázquez en la sesión pasada. Y no sé si quiera participar Aguilar Mancilla, Francisco. ¿O no está? Déjame checo si está. Hasta prendió su cámara, maestra. Ah, entonces ¿va a participar o no? Francisco Aguilar. Prendió la cámara, pero no, no me dice nada, el micrófono ya le falló. Bueno, como no podemos estar dándonos el lujo de esperar a ver a qué horas me contesta, entonces no damos la siguiente vuelta, a ver hasta dónde alcanzamos los que no hayan participado. Yáñez está, no está Yáñez. Xicotencat, que quería participar, no entró. Lo comento porque luego están ahí quejándose. Ay, maestra, no participé. Pues no entran, ¿cómo van a participar? Sí. Sotelo, ¿gusta participar? Sí. Ok, vamos a analizar el problema. Fíjense, son 3 resistencias de 20 ohms cada una. Aquí están, espero que vean el puntero. 3 resistencias de 20 ohms conectadas en estrella. Aquí están conectadas en estrella. A una línea de 240 volts. Quiere decir que si dice línea, pues es la tensión de línea. Entonces, entre A y B, ahí está aquí dibujado, 240 volts. Entre B y C, 240. Entre A y C, 240. Y opera con un factor de potencia igual a 1, lo que les decía, si el circuito es resistivo, y ese fue el primer circuito que analizamos, su factor de potencia es unitario, quiere decir que consume toda la energía que le dan. Ajá, aquí está. Bueno, ahora dice, calcular bueno, aquí se fue de dedo, el D. Calcular la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Cuál es? Si observamos, por eso les digo, hay que ser observadores. La corriente que pasa por cada resistencia, veo dónde están las resistencias y voy a calcular la corriente de cada resistencia, quiere decir que es la corriente de fase. ¿Sí? A estas alturas ya sabe la ley de Ohm. Recuerde que hay que respetar los subíndices. Primero dígame la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente. Dígamela así primero, antes de continuar, y espero que sea fluidita su participación. Ley de Ohm. Ahí voy. Que es directamente proporcional al voltaje o Ajá. O sea, IF es igual a VF entre ZF, ¿no? Esa es la ley de Ohm, aplicada en corriente alterna, obviamente. Bueno, tengo la tensión en la fase. Ahí, vea el diagramita. ¿Tengo tensión de fase? No. Calculéla. Hay que calcularla porque tengo la de línea. Espero que así sepa despejar, ¿eh?
Pero, por ejemplo, calculando también la de fase, ¿podría sacar la corriente de línea o todavía no? Pues, si calcula la I de fase, ¿qué Ujú. dice sus características en un circuito estrella? ¿Cómo son las corrientes en una conexión estrella? Pues todas son balanceadas, ¿no? Corrientes. ¿Cómo es la I de fase con Ah. respecto a la I de línea? No necesita ver sus notas, vea el circuito. Está aquí la IL, ¿ya la vio? Está aquí su línea. Viene la IL y no hay ningún Entra nodo la resistencia. y pasa por la resistencia que es la IF. ¿De ahí qué deduce? Que es igual la IF Exacto. por la IL. Entonces, ahorita que calcule la IF, pues ya va a tener la IL, ¿no? Ok. Ah, Entonces, calcule primero tensión de la fase, porque para IF necesita VF y la oposición F, que ya aquí ya la tenemos, son 20 ohms, ¿no? Es la única oposición que hay. Ok. Entonces ya, primero dígame la tensión de fase, ¿cuánto le da? Pues bueno, nomás tengo 20. Oh, a ver. A ver, ok, Sotelo, ponga atención con el siguiente participante. Déjame ver quién le falta participar. Salinas. Sí, sí estoy. ¿Ya calculó la tensión de fase? Me da 138.56. Perfecto. ¿Cómo le hizo para que Sotelo sepa? Despeje BL es igual a raíz de 3 por BF. Ok. Y me quedó BF es igual a BL sobre raíz de 3. Perfecto. ¿Escuchó Sotelo? Sí. Entonces, ¿qué hizo su compañera? Pues los 200, déjame irme a la imagen, los 240, que son la tensión de línea, los dividió entre raíz de 3 porque lo despejó. Vámonos a la conexión estrella. Lo despejó de aquí. Si raíz de 3 se está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿no? Y ya, es lo único que hizo. Por eso les digo que está sencillo, pero pues siempre y cuando sepan lo elemental. ¿Por qué creen que no quiero regalar puntitos por cositas raras o trabajitos especiales? Porque no aprenden. Esa es mi razón. Van a llegar a un nivel bien elevado y todavía no saben despejar. Es así como increíble, ¿no? Pero cierto. Pero bueno, ¿sí ya vio Sotelo? Ok, sigamos con Sí. con Salinas. Entonces ya sacó la B de fase. Ahora la pregunta es la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Cuánto le da? Y me dice cómo la calculó. No le eché, espérame. Es ley de Ohm, ¿eh? La corriente de línea sería 6.928. Sí, pero primero dígame la de fase, porque todavía no lo hemos calculado. Lo que me dio como dato de 138.56 fue la tensión de fase. ¿Y para qué Sí, la perdón. sacamos? La sacamos para poder conocer la I de fase. O sea, I de fase es igual a VF entre ZF, pero recuerde que ahí la única oposición es 20. La saqué con la tensión de fase Ajá, por la resistencia, que es 20. ajá, perfecto. ¿Y cuánto me Y dijo eso que? me dio 6.928. Ok, entonces, los que están escuchando, la I de fase utilizó tensión de fase entre impedancia de fase. ¿Qué hizo ella? 138.56 entre 20.
¿Por qué 20? Porque es la única oposición que hay en este circuito. Entonces le da 6.928 amperes la I de fase. ¿Y la I de línea? Es igual a la I de fase, entonces sería Perfecto. 6.1. Muy bien, Salina, ya tiene su participación. Ok. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Todavía no terminamos, pero si hay preguntas, háganlas, por favor. Mientras busco quién falta. Resendiz, ¿está Resendiz? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, Resendiz. Le falta la potencia que consumen las 3 resistencias. Ahí está entre paréntesis P, trifásica. Ok, Calcúlela, por favor, y me dice cuánto le da. está bien. Espérame tantito. ¿Cómo va, Resendiz? Pues muy lento, la verdad, maestra. Pues nada más dígame, ¿qué expresión matemática va a usar? La potencia real Ajá, dígame la expresión o la fórmula, que es lo es igual mismo. a potencia, es igual a 3 con voltmetro de, Ay, digo, volmetro. perdón. Es que, ¿Quién tiene idea? no, Muy mal. Bueno, sí, perdón. no, nada más es que se den cuenta que Profa, ni Es que atención estoy ponen. perdido, maestra. Sí, ya lo vi. Ok, profa. sí, dígame, Sotelo. Creo que ya la saqué, pero bueno, no sé. No, ya hay que darle oportunidad a los que Ok, faltan. vale. Ramírez Pérez no está, ¿verdad? Ramírez Pérez no está. Ponciano, tampoco. Patiño, Sí, profesora. ¿sí va a calcular la potencia trifásica? Sí. Dígamelo, por favor, ¿cómo le va a hacer? Voy, espérame. ¿Sí sabe qué fórmula va a usar? Sería la de ohms, pero no, profesora, o sea, es No, que entonces ya con decirme ohms está perdido. Ya, gracias, Patiño. Paredes, no está Paredes. Como no está, sí entró, pero no está, le va a poner falta. Ortiz Sánchez. Ortiz. Ortiz Sánchez. Aquí estoy, profe. Ya sacó la potencia trifásica. No, profe. Todavía no. ¿Cómo la sacaría? Eh, ¿No, Ortiz? no. Bueno, Orocio.
¿No está Orosio? Me había pedido acceso. ¿Dónde está Orosio? No está. Dios. Mendoza Velázquez. Profesora, ¿podría pasar yo, Patiño? Ya sé cómo. Mm, a la tercera vuelta en el siguiente semestre. Profesora, es que ya sé cómo. Eh, Así me dijo Sotelo y le dije que ya no. Maestra, usted nos va a volver a dar clase. ¿Quién sabe? Déjame termino y a las 9 ya platicamos, ¿sale? Es que no es grosería, pero ya son 8:27 y tenemos que ver lo más que podamos la solución de problemas para que así se les haga sencillo. Sí, no se preocupen. Mendoza Velázquez. ¿No está? ¿Otro que se fue? Mendoza Velázquez no está. Le pongo falta. Sí, está escribiendo en el chat. Me está escribiendo. A ver, es Mendoza Velázquez Claudio. ¿Dónde está Mendoza Velázquez Claudio? A ver. No. Sí está. A ver, Mendoza. Usted es Mendoza Velázquez Claudio. Déjeme quitarle su falta, ya le había puesto falta. Ok, la potencia trifásica. ¿Le está calculando? ¿La calculó o cómo la va a calcular? La está calculando. Deme el resultado y anote cómo la calculo. O sea, nada más la fórmula y el resultado. No, ¿quién sabe qué hizo? No, Mendoza Velázquez. Mendoza. No está Mendoza. Bueno. Mendoza Medina ya pasó. Medina Chora. ¿Está Medina Chora? No está Medina Chora. Entonces sí, su falta. Martínez Ramírez no está. Maldonado tampoco. Hernández Luna tampoco está. Hernández Chávez no está. Hernández Carrasco. ¿Está Hernández Carrasco? No está. Flores Mata. ¿Dónde anda? Sí, estoy, maestro. Ok, ¿ya calculó la potencia real trifásica? No, aún no. Sigo buscando el cómo. Es que me perdí. Dígame, ¿la va a calcular o no para, pues, si no con el que sigue? La verdad es que me perdí, así que ¿para qué le hago perder el tiempo, maestra? No, a mí no, a sus compañeros. Díaz Briceño. Díaz Briceño. Allí está, pero no me está escribiendo, ni hablando, ni nada. Díaz Briceño no está. Bueno, Díaz Briceño falta. Chávez no está. Carrasco, García. Ya hasta le voy a dar toda la vuelta otra vez. A ver quién me puso algo. Díaz Briceño, pase a otro. Ok, Carrasco. ¿Ya calculó? Le quedó igual que a Mendoza. Carranza. ¿Ahora sí va a participar Carranza? Sí, es lo que estoy viendo. Según yo, se hace por la potencia real, ¿no? Sí. Ok. Y que es 3F por if
por coseno del ángulo, ¿no? Sí, Ok, pues me falta calcularlo. ajá, Ok, déjenlo calculo rápido. sí. Ok. DF me salió 138.56. Ujú. Sí. Deme ya el resultado de la potencia trifásica. Ok, voy. Espera. Ya voy, estoy calculándolo, ya no me tarda Sí, nada. no. Ok, creo que el valor total es 2879.83. Perfecto, Carranza. Sí. ¿Qué hizo Carranza? Sí. Multiplicó 3 veces BF y F coseno del ángulo. Lo comento por los que me pusieron un resultado raro, ¿eh? Entonces, jóvenes los que pusieron 14,000, que es Mendoza y Carrasco, que según ella también le dio lo mismo. Bueno, entonces tuve que haber multiplicado 3 por 138.56 por 6.928 por 1 y les da 2,879.83 watts. Bien, Carranza. Ok. Gracias. ¿De qué hasta? Sí, Carrasco y Claudio, que pusieron un número que quién sabe dónde lo sacaron. Ujú. Bueno, vamos con el siguiente, jóvenes, porque les digo que no hay que consumir nuestro tiempo. Fíjense, dice el 4. Con los datos del ejercicio anterior, calcula los mismos incisos, pero conectada a las resistencias en delta. O sea, son las 3 resistencias, 20 ohms cada una. Ahora están esas 3 en delta. Siguen obteniendo 240 volts por línea. Y ahora hay que calcular, igual que en el anterior, pero obviamente van a dar diferentes valores. Van a calcular la I de fase, la I de línea y la potencia que consumen las 3 resistencias. Por favor, cópienlo o sáquenle captura de pantalla para que les sirva para prepararse el día jueves, porque quiero resolver con ustedes el que viene, el problema 5. Entonces, cópienlo, por favor, cuando terminen me dicen para pasar al problema 5. Profe, ¿le puede regresar al 3, por favor? Tantito.
Ya lo cambio porque no podemos estar mucho rato en algo que ya estábamos con esa lámina y no lo copiaron, no sé qué pasó. Insisto, cópienlo por favor para ver el problema 5. ¿Hicieron captura de pantalla o si ya lo copiaron? Ya, profa. Ok, gracias. Está interesante, vamos a analizarlo. Igual, sencillo lo que les decía, están muy sencillos, solamente hay que practicar la lectura de comprensión y la observación, que es parte de ser analíticos. Bueno, ahí va, dice. El devanado secundario de un transformador trifásico conectado en estrella. Dibujito, insisto, lo saqué de un libro. Les decía que no se casen con las letras ni los números que un maestro les da. ¿Qué es eso? ¿Qué les quiero decir? Que pueden cambiar la forma de representar lo que están diciendo. Lo único que sí es por eso que les pido que sean observadores. Entonces, si observan aquí, no pusieron el símbolo de la bobinita, nada más pusieron el símbolo de que está conectado en estrella. Entonces, secundario de un transformador trifásico significa que un transformador, esto los deberían de haber visto en electrónica porque les pidieron, creo yo, un transformador chiquito. Hay una entrada que es la que se conecta a la línea donde la que quieren ustedes reducir o elevar su tensión. Entonces, a esa entrada se le llama, o tiene un devanado que se le llama primario, y el otro lado donde conectan su carga se le llama secundario. Entonces, aquí me están diciendo que es el secundario, o sea, el otro lado del transformador. Está conectado en estrella, tiene un sistema de 4 hilos. ¿Qué es eso de 4 hilos? Pues las líneas más el neutro. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Tiene un sistema de 4 hilos de 208 volts de línea. Entonces, aquí se observa entre A y B hay 208, entre B y C hay 208, y entre A y C hay 208 volts. Esos son los volts de línea. Luego dice, a cada fase se deben conectar 30 focos. ¿Sí? Focos, no sé si ustedes están bien jovencitos, pero antes se usaban mucho esos focos incandescentes que todavía algunas taquerías tienen, de esas taquerías de barrio, que los usan para calentar las carnitas. Como son incandescentes, pues se consume mucha energía por el calor que desprenden. Entonces, esos son los focos, son como resistencias. Entonces, son 30 focos que deben de conectarse, cada uno con especificaciones nominales de 120 volts y 2 amperes. O sea, cada uno trae la leyenda de que se conecta a 120 volts y consume 2 amperes. Bueno, dice, realizar el diagrama que indique que la carga está balanceada. Es lo más sencillo, pero pues se las quise mostrar para que se comprenda a qué se refiere eso de balanceado. ¿Por qué lo conectan? ¿Se observan? Lo están conectando entre línea y neutro. ¿Por qué? Porque ustedes observaron que como dato hay 208 volts de línea. Entonces, si un foco que está diseñado para 120 volts lo conectan a 208, pues lo funden. Entonces, ¿qué hacen? Pues en lugar de conectarlo entre líneas, lo conectan de fase a neutro. ¿Y cómo sé que está bien? Calculo cuánto es la tensión de línea, digo de fase, perdón. Ya nos los había comentado su compañera, no recuerdo quién fue, Salinas creo, que pues despeja de la fórmula de raíz de 3 por VF, despeja de ahí VF y le queda VL entre raíz de 3. Entonces quedaría 208 entre raíz de 3. Me da 120.08 volts, quiere decir que sí lo puedo conectar entre fase neutro y no se funde. Entonces por eso están 10 focos en cada fase neutro, ¿sí lo observan? 10 focos. Entonces ya está con eso balanceado. Ahora, ¿qué les preguntan? ¿Cuánta potencia consume cada fase? Si están pidiendo cuánta potencia consume cada fase, se refieren a la potencia monofásica, ¿sí? O sea, nada más la que hay entre una fase y neutro. O sea, la potencia que consumen estos 10 focos, nada más. ¿Y cuánta potencia consume todo el sistema? Todo el sistema son los 30 focotes, ¿eh?
Y luego dice considerar la carga resistiva, es porque les decía que estos focos antiguos consumían mucha energía porque se comportaban como resistencia, producían mucho calor, que es lo que usan los taqueros para calentar sus carnitas. Bueno, eso lo usaban antes, ahorita ya no sé si lo sigan usando, pero bueno, por eso hay que considerar la carga resistiva. Entonces, nos quedamos en quién. No me acuerdo en quién nos quedamos. ¿Quién fue el último? Carranza, ¿verdad? Alanis no está. Francisco, ¿va a querer participar o ya no? Mejor no, maestra, ¿para qué? Ya, está bien, ya. Muy bien, no hay problema. Otra vuelta, a ver si ahora sí. Yañez no está, Chicotencal no está, Sotelo ahora sí, a ver. Otra vez, cero y van 3 veces que le pregunto. Venga, Sotelo, calcula primero la potencia que consume cada fase. voy. Si digo cada fase, insisto, es la potencia monofásica, ¿eh? Porque es una fase. Reséndiz, otra vez usted vaya calculando, porque ya van a dar las 9, vaya calculando la de todo el sistema, o sea, de las 3 fases, que sería la potencia trifásica. Ok, maestra. Es para adelantarnos, porque ya son 8:44. Si no pueden, díganme para que vaya con los otros. Sotelo. Voy. Los que espero que sí haya quienes estén siguiendo esto, si observan, no está más que identificar los datos que necesitan para poder calcular. 0.30. No. ¿No? No. ¿Quién era el otro? Resendiz. ¿Tampoco? Ya estoy en eso, maestra, ya estoy en eso. Espérame tantito. Bueno, lo espero. Ponciano está. No está. Ponciano Borja no lo veo. Ponciano falta. Ahora sí, Patiño, otra vez. Sí, profesora, ya. Ok. Usted deme la primerita que no me dio Sotelo bien. ¿Cuál era? La de cada fase, o sea, la potencia monofásica, la que consume cada fase. Ok, voy, gracias. ¿Quién de los dos ya? Carranza ya se fue. No, aquí sigo. Ah,
Es que salió Carranza. Sí. Ah. ¿Lo seguimos esperando, jóvenes? Bueno, ya no se mortifiquen. Aquí está el procedimiento. Para la potencia de una fase, obviamente como es monofásica, es tensión de fase por corriente de fase por coseno del ángulo. ¿Cuál es la tensión de cada fase? 120 volts. La corriente de cada fase, ¿se acuerdan que los datos son, vamos a regresar, 2 amperes por cada foco? Y si están 10 en cada fase, pues ¿qué hacemos? Pues 10 por 2, son 20, ¿no? Entonces sería 120 por 20 por 1. ¿Por qué por 1? Porque dice considerar la carga resistiva, porque los focos se comportan como resistencia, esos focos antiguos. Y entonces, ¿qué nos da? 2400 watts. Esa es la primera potencia o la potencia monofásica, ¿sí? Ahora, para la potencia trifásica, como está balanceado, ¿qué es eso? Pues hay 10 focos en cada fase, está balanceado. ¿Qué hago? Pues nada más lo multiplico por 3, porque en cada fase me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar 2400, si lo saco por separado. Entonces, ¿qué queda? 3 por 2400 me da 7200 watts. Entonces, si observan, insisto, aunque parezca ya que desgastante que se los diga, pero es que de veras algunos como que no hacen mucho caso. No está difícil, solo hay que observar los datos. ¿Sí? Y bueno, como ya se consumió nuestro tiempo, el 6, aquí tienen también el procedimiento, los resultados. Lo dejamos para que ustedes lo resuelvan como parte de la preparación para la evaluación del día jueves. ¿Sí? O sea, el 6 y el 4 lo dejamos que ustedes lo resuelvan antes de subir sus evidencias de trabajo, que voy a abrir el espacio en la tarde para que suban ya cuando terminen de resolver, ya suban toda la información a la evidencia del tercer periodo, ¿sí? Entonces se los dejo, espero que hagan captura de pantalla porque ya tengo que abrir la otra sesión para el grupo que sigue, ¿sí? No sé si hay alguna duda de lo que hicimos hoy. Y preparen su drive, depuren, siempre digo lo mismo y no falta el que no pueda subir sus evidencias. Depuren su drive. ¿Qué quiero decir con eso? Borren todos los archivos que no les sirvan o que estén de más. De preferencia los de imágenes para que no les consuma mucho espacio y puedan subir fácilmente sus evidencias del procedimiento de los problemas del día jueves. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, los escucho el día